Perfecto, entonces ya vimos que todo este movimiento es de la temporalidad diaria. ¿Ok? Todo esto es diario. Ahora, H4. ¿Qué dirección traigo en H4? Evidentemente vamos a tener la misma direccionalidad. Les pregunto yo, ¿ok? Yo les pregunto, ¿tengo o no tengo el mismo fractal interno? Ojo con esto. ¿Tengo o no tengo el mismo fractalito que me desarrollaba todo este movimiento diario, este pequeño fractal? Eso no es el mismo que el fractal de la temporalidad de H4 que me dicta la dirección. Entonces, esto es importante. Esto les va a pasar mucho. Si yo tengo esto como una temporalidad diaria, lo voy a hacer así. Bueno, no, pero va a estar más complejo de entender. Si esto es mi temporalidad diaria, desde aquí hasta aquí, todo este es mi impulso. ¿Qué va a suceder si yo agarro lo más pequeñito, el fractalito más pequeño que se desarrolla en todo el impulso, porque todo este es el impulso diario? Normalmente, al bajar a la temporalidad de H4, este pequeño fractal será el movimiento correcto de H4, será el rompimiento, el punto mínimo y el punto máximo, por lo general. Entonces se puede utilizar como una guía. Lo deja uno en la temporalidad diaria un poco marcado para que si tú eres de los que cuando baja de temporalidad se pierden en la estructura, al momento en el que el precio te deja estos pequeños fractales, pero que se ven de manera clara y de manera evidente en la temporalidad diaria o en cualquier temporalidad, pero que se ve de manera clara, cuando tú bajes una temporalidad, por lo general será el fractal operativo correcto. Evidentemente, pues ya tú te vas a dar cuenta si es el último, el que hace el rompimiento, el que tiene el bloque correcto, liquidez previa y todo para que lo operes, ¿no? Entonces, esto te va a servir por si tú te pierdes en la estructura, ya tienes una guía de cuál es el posible último fractal para que cuando tú bajes de temporalidad sepas identificarlo, ¿no? Entonces, lo mismo que hicimos en diario, miren, todo este es el movimiento desde aquí hasta abajo. Último fractalito, me voy a H4 y es la misma estructura. Ahora, Mauricio, pero no me da confianza esto que tú me dices. ¿Por qué crees que este es el rompimiento? Muy sencillo. También ya veníamos con un análisis que habíamos realizado en H4, que el precio nos iba generando pues toda esta estructura, ¿no? Desde que nosotros veníamos marcando desde acá. Aquí un rompimiento de estructura pequeñito, el precio nos dejaba este order block con imbalance que lo mitiga, vuelve a romper la estructura una vez más, vuelve a generar este order block con imbalance que no logró ser mitigado. Ahí está, por si nadie lo había visto. Ahí está, pequeño imbalance todavía, viéndolo a detalle, que así es como tenemos que realizar nuestro análisis. Teníamos punto máximo. Si este no logra tocar, quiere decir que no hizo eficiente el extremo y además nos dejaba aquí una línea de tendencia. Todo esto nos decía que era liquidez previa a este POI. ¿Qué quiere decir? Que nuestro punto mínimo era aquí y este rompimiento de estructura lo teníamos que invalidar. No íbamos a considerarlo y a considerar aquí una compra o más bien una venta. ¿Por qué? Porque teníamos el POI que había por encima. Esto antes de que se desarrollara todo el movimiento, yo ya se los había dicho. Ok, yo ya se los había dicho aquí en clase y también en proyecciones para los miembros, ya se los había dicho yo. El precio está reaccionando aquí, tiene que venir a neutralizar este mínimo. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Entonces, todo esto era nuestro fractal operativo. Todo esto. ¿Qué hizo el precio? Neutraliza el mínimo. Hizo lo que tenía que hacer. Si tú ya sabías la dirección, solo te tenías que centrar en vender en toda esta caída. Evidentemente aplicando lo mismo, ¿no? Viendo los fractales en menores temporalidades. Mi fractal de H4 es un poco más bajo, no sé si está bien. Vale, ahora lo vemos. Ahora vemos cuál es el fractal de H4. Yo lo tengo marcado igual, dice Luther. Excelente. Entonces tenemos todo este movimiento, ¿no? Listo. ¿Qué hizo el precio? Rompe la estructura. ¿Qué nos está desarrollando? Evidentemente nos va a desarrollar un nuevo punto máximo y un nuevo punto mínimo. ¿Ok? Entonces tenemos ahora todo este fractal bajista. Todo este movimiento bajista en la temporalidad de H4, desde aquí hasta aquí. Todo esto es nuestro impulso de H4. Ahora sí, si ya tengo identificada la direccionalidad de H4, ya tengo identificado mi fractal, mi punto máximo, mi punto mínimo, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Eso sería una inducción, ¿verdad, profe? Con ese rompimiento trampa que siempre correcto. Esta es una inducción. ¿Qué hace el precio? No logra tocar el POI, te deja un pequeño imbalance que incluso si tú no eras detallista y te acercabas aquí, no te ibas a percatar que viene imbalance. Tú pudiste haber creído que el precio sí tocaba el POI. Cuando en realidad pues te dabas cuenta que no lo había tocado. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya sabes que el precio no logra tocar el POI, se va, te rompe la estructura y te induce, que por eso se llama inducción, a vender en estas zonas, te está diciendo que realmente pues este es también el bloque trampa y es todo un inducement para que el precio llegue a la zona de arriba, que el inducement en otras palabras es liquidez. Ok, es liquidez que tiene que ser neutralizada y que tiene que desarrollar el precio un movimiento para neutralizarlo y venir a mitigar este POI que faltaba por mitigar.
y pues continuar con su dirección, ¿no? Que fue lo que hizo. Ahora, vean cómo el precio sí tuvo su reacción. Probablemente muchos, Mauricio, confirmación de M15, tengo mi POI, le meto la venta, pum, stop loss. ¿Vale? ¿Por qué? Porque seguía siendo un order block de la temporalidad de H4. También era muy probable que el precio diera un intento de caída en esta zona. En este escenario, ok, en este escenario, solo habría stop loss si operabas aquí, pero no en compras. ¿Por qué digo no en compras? Muchas veces hace el precio estas inducciones, pero te rompe con cuerpo de vela, pues lo que es la liquidez. Por ejemplo, si hubiese estado más abajo este alto, que no tocaba el POI, y hubiese roto con cuerpo de vela, aquí todos los que pensaban que este sí era el alto correcto y no que era este, marcaban un cambio de dirección y se ponían a buscar sus zonas de compras, stop loss, pero el precio seguía cayendo. Y después aquí, Mauricio, pero ya llegó a mi extremo, reacción, confirmaciones, stop loss otra vez. ¿Por qué? Porque seguían queriendo comprar la estructura, creyendo que tenían un cambio de dirección, cuando en realidad cayeron en toda la inducción que el movimiento que hizo es con este movimiento, ¿no? Todo ese inducement para que tú creyeras tanto que ibas a vender aquí y que si lo rompía con cuerpo era el cambio de dirección. Y tú y yo pues sabíamos que hasta que no rompa acá esto sigue bajista. Y mira cómo lo respeta tranquilamente. Listo, ¿qué sigue? Bajar H1 me dijeron. A ver, aquí los leo. Yo tengo marcado eso, POIs y liquidez, identificar los imbalances y la liquidez. Vale. Bueno, los POIs. ¿Correcto? Sigue marcar los POIs. Todo claro, profe, excelente. Entonces continuemos. Vamos a poner el Fibonacci para acá para que no nos interrumpa ahí la vista. Listo, tenemos todo ese movimiento, ¿ok? Entonces, bueno, no, de hecho lo voy a dejar como estaba para marcar los POIs y ahora lo quito. ¿Cuál es el primer POI que tengo que encontrar? Bueno, el más fácil, el más evidente y el que siempre vamos a tener es toda una zona en el extremo. ¿Ok? Toda una zona en el extremo. En este caso no hay un imbalance, está mitigado. A ver aquí. No, esto también ya lo mitigó por esta mecha. Quería ver si esta vela tenía imbalance, pero no, ya fue mitigada. Entonces no me interesa. Marco solamente la vela del extremo, que pues es la zona de oferta, ¿no? Todo esto que vendría incluso con el order flow. No es un order flow con imbalance, pero sigue siendo una zona de oferta. ¿Correcto? Sigue siendo una zona de oferta. ¿Qué más tenemos? Yo aquí veo pura liquidez, por ejemplo. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta de que aquí hay pura liquidez? Hay toda una línea de tendencia y no tenemos un decisional claro. Ahora, yo les pregunto, si nosotros tenemos que buscar los points por encima del 50%, esta mecha de aquí, ¿vale? Todos atentos a esta mecha. Esta mecha de aquí, ¿puede o no puede ser mi decisional? ¿Qué dicen ustedes? Saca liquidez y llega al 50%, sí, porque saca liquidez anterior y está por encima, ok. Se puede por dos motivos. Uno, genera rompimiento y dos, toma liquidez. Excelente. Y tres, está por encima del 50%. ¿Ok? No nos olvidemos de eso porque es fundamental. Muy sencillito, como nos dicen aquí, es el causante del rompimiento. ¿Qué nos dice la teoría? Nosotros en todo un fractal operativo sabemos que el precio, ¿ok? El precio tiene lo siguiente. Tiene todo un impulso y después de un impulso que viene todo un retroceso. Este retroceso tendrá pues mayores probabilidades o por lo general llegará a dos zonas. Primera zona, un decisional. ¿Qué es un decisional? Es el causante del rompimiento, es decir, el que hace que el precio rompa el bajo anterior. La otra zona pues es la zona del extremo, el creador de todo el movimiento. Este es el creador del impulso, este es el causante de romper la estructura. La misma teoría nos dice lo siguiente, si tú marcas toda la zona de demanda en este caso, porque estamos bajistas, el precio llega a una zona de compras que está por debajo, zona de oferta pues es por arriba. El precio llega en este caso a toda esta zona de demanda que sigue siendo esta mecha y miren aquí qué hace. Tiene un intento de subida que normalmente lo tenemos que buscar o por lo general para que sea correcto y el precio lo respete con mayor probabilidad, tiene que generar una reacción clara y evidente que la puedas ver al ojo. El precio va a tender a llegar al POI y hacer un intento de subida. Después de este intento de subida puede hacer dos cosas, solamente subir y caer. O subir al mismo tiempo que sube, ir neutralizando la liquidez de los altos que va dejando atrás, a veces mitiga imbalances, y recién ahí causar todo el rompimiento. ¿Vale? ¿Qué hizo aquí? Hizo todo el intento de subida y después cae rompiendo la estructura. Esta mecha de aquí, viendo todo esto que les digo, ¿puede o no puede ser mi decisional sabiendo que es todo el movimiento causante de romper este bajo con cuerpo de vela? Además, ¿qué teníamos atrás? Miren todos estos saltos de aquí. Ok, todos estos saltos eran liquidez, bueno, este ya no, pero esto era liquidez y esto era liquidez. ¿Se dan cuenta cómo el precio también saca la liquidez de todos estos saltos? Entonces, ¿esa zona es correcta o no es correcta? Sí es correcta, me dicen. Es correcto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a verificar? Ahora sí, ¿no? Con el Fibonacci. Ya vimos que también cumple, está por encima del 50%. ¿Por qué una mecha?
Muy sencillito. Muy sencillito. Nosotros dentro de una mecha siempre vamos a tener algo, o estas mechas nosotros tienen un nombre que nosotros le vamos a llamar void. Bueno, así se les llama. Es un void. ¿Qué es un void? Es una mecha. Esta mecha, no, lo que nos dice, lo que nos indica es que dentro de estas mechas habrá más order blocks que no han sido mitigados en menores temporalidades. Es decir, si yo marco toda esta zona y comienzo a bajar de temporalidades, iré encontrando order blocks, en algunas ocasiones imbalances, que no han sido mitigados. Por lo tanto, se convierten en zonas potentes de reacción. Evidentemente, no es lo mismo una mecha, un void, que un order block con el imbalance. Esta es la confluencia más fuerte, el order block. Pero sigue siendo, en el caso bajista, una zona de oferta y en el caso alcista, una buena zona de demanda. ¿Vale? Entonces, por eso las podemos tomar. Listo. Tenemos los points marcados. ¿Ok? Points marcados. Ahora, el precio ya llegó a este. Puedo incluso borrar este porque ahora no me interesa, ya que para que me interese esta zona, será esta que el precio esté ahí. De momento, primero tiene que llegar aquí. Ya llegó y ya tocó y ya reaccionó. ¿Ok? En H1 está el order block, me dice Edgar. ¿Lo ven? Vamos a verlo. Ahí está, miren. H1, order block. ¿Ok? Order block con imbalance. Entonces, por eso son zonas buenas que nosotros podemos tomar tranquilamente. Listo, ahí está. Primera temporalidad analizada. Si se dan cuenta, no fue necesario marcar a detalle la temporalidad diaria en esta ocasión. ¿Por qué? Porque también ya sabíamos la dirección, ¿no? Lo analizamos, dijimos, vimos que estaba realizando un poco por encima, pero más que nada porque ya conocíamos la dirección diaria, porque la venimos analizando semana con semana. Si tú eres nuevo viendo el par o quieres tener claridad en la temporalidad diaria, analízalo como si fuera M15 o H4 de manera detallada. ¿Ok? Entonces tenemos ya la temporalidad de H4. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a anotarlo aquí porque nuestro objetivo va a ser alinear las temporalidades. Entonces, tenemos la temporalidad de H4 bajista, ¿correcto? Vamos a hacer esto más pequeño para que no moleste. Ahí está. Temporalidad de H4 bajista. ¿Qué sigue? ¿Qué hago ahora? ¿Qué harían ustedes? Ya desarrollaron esto, ya tienen una información bastante clara de que el precio rompe un mínimo anterior, está en una tendencia bajista y que ya llegó a un decisional. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es mi siguiente movimiento? Bajar H1, bajar M15. M15, M15, ok. ¿Qué me dicen los demás? Me voy a M15, bajar, H1. Vale, algunos me dicen H1, otros me dicen M15. Los que dicen H1, ¿por qué bajarían a H1? Y los que dicen M15, ¿por qué bajar a M15? ¿Qué van a buscar en ambas temporalidades? A ver. Porque sí, yo puedo bajar de temporalidades, pero ¿y qué? Recuerden, eso es lo que yo siempre les digo. Hay que sacar una conclusión al momento de analizar. Esta es nuestra primera temporalidad, H4. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión sería la siguiente, y tú mismo te la tienes que plantear para que tú mismo te crees esa claridad de lo que vas a hacer cuando bajes de temporalidad. Es decir, esta sería tu conclusión, por ejemplo. Estoy en una tendencia bajista, yo marqué ya mi decisional y me doy cuenta que el precio ya llegó. Si ya llegó, yo tengo que bajar a menores temporalidades para buscar qué? La alineación de la tendencia. Entonces ya sabes lo que vas a hacer cuando bajes de temporalidad. Porque si únicamente tú analizas a lo loco y marcas todo y bajas de temporalidad, te vas a perder cuando bajes de temporalidad porque no te estás creando esa claridad de qué hacer al bajar de temporalidad. Yo ya desde aquí me estoy diciendo qué voy a hacer al bajar de temporalidades. Al momento de que me digo, ya llegó el POI, voy a bajar de temporalidad para buscar esa alineación de tendencia que me diga que esto tiene que caer. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? A ver, los leo un poco antes de bajar. Rompimiento de estructura en M15. Ok, M15 esperaría que se alineara bajista después de llegar al POI. Buscaría un choch en M15. Ok, estoy saliendo de un decisional bajista, bajo M15 a buscar ventas y sumarme al movimiento. Perfecto, vámonos a M15 entonces. Yo bajo H1 para ver a lo mejor el order block y el último fractal. Y ahí sí bajo a M15. Pero si ya tocó el order block, bajo a M15 directamente. Pues H4 ya fue tocado. H4 es toda la mecha. Si yo, por ejemplo, refino, ok, eso que me dice está interesante. Me dicen que lo que harían sería bajar H1, marcar el order block y de ahí, pues comenzar a bajar de temporalidades, ¿no? ¿Qué sucede? Yo les pregunto, ¿ya tocó el bloque de H1? No, no lo ha tocado. Y ojo, porque esto también me ha pasado que lo veo mucho y por eso no saben qué operar al momento de bajar de temporalidades o les sucede que se quedan esperando la entrada toda la semana. ¿Por qué? No ha llegado al POI de H1. Yo les pregunto, ¿el precio tiene que llegar a este POI de H1 sí o sí? O sea, ¿tiene que llegar de ley a este POI de H1 y mitigarlo para poder caer? ¿Qué creen ustedes? En M15 buscaría la alineación de 4 horas, el cambio en M15.
Te dedicarás y 4 respetará o no ese punto. Correcto, Manuel. Muy bien ahí, me gustó esa definición. Si llegó al bloque de H1, yo esperaría un rango de M5. Vale, pero no ha llegado. Porque ya tocó. No, no me dicen. Literal, eso fue lo que me pasó. Ok. No, porque ya mitigó en altas temporalidades. Exactamente. Recuerden, ¿qué fue lo que yo les dije en la clase anterior? Creo que fue la clase anterior, pero o fue en la membresía, no recuerdo. Pero lo vuelvo a decir. Siempre hay que tratar, siempre, siempre, siempre tienes que tratar de ver dos escenarios. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Trata, bueno, sí, trata de siempre ver dos escenarios. Siempre. ¿Vale? Siempre, siempre trata de tener dos escenarios. ¿A qué me refiero con tener dos escenarios? Es decir, que no solo tomes una sola decisión y ya te quedes ahí inmóvil esperando que el precio haga lo que crees que va a ser 100%. Es decir, ya viste que no ha llegado a H1. Escenario número uno, el precio podría llegar al POI de H1, tomar esto como liquidez y una vez esté en H1, busco mi confirmación en M5 y me voy. Ese sería el primer pensamiento. Ahora busca un segundo escenario. No ha llegado a H1, pero yo sé que no tiene que llegar, pues no necesariamente tiene que llegar ahora, al 100%, no, no a fuerzas tiene que llegar. ¿Cuál sería tu segundo escenario? No ha llegado a H1, es verdad, pero ya llegó a toda la zona de H4. ¿Qué quiere decir? Que si el precio al estar en una zona de H4 me confirma en M15, me está diciendo literalmente que se está alineando con la estructura mayor. Y además te está confirmando que está respetando este POI y que ya no va a llegar al POI de H1, que para eso es la alineación de temporalidades, esa confirmación. ¿Para qué es? Para tú verificar por qué el precio no ha llegado a H1 y por qué está teniendo reacciones. Si llega a H4, te da confirmación, te está diciendo que no va a llegar arriba. Ahora, podría llegar, por eso tienes el primer escenario. Si llega, buscas confirmación de entrada también. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Qué pasa si solo te quedas con el escenario de H1? No vas a tomar ninguna entrada porque tú vas a creer de manera segura que esto tiene que llegar 100% cuando sabes que pues no tiene que hacerlo de esa forma, ¿no? Entiendo, me dicen. Ok, profe, si no llega al bloque yo bajaría temporalidad en M15 y sigo la tendencia, exactamente. Boom. Dale para H3, Mauricio, para que veas ese POI muy lindo. Sí, es que puede haber un POI, pero es que la temporalidad de 3 horas no es relevante. Eso es lo que pasa. La temporalidad de tres horas no es relevante. Mira, aquí está. Sí, es un bloque hermoso, tengo que admitirlo, está precioso. Order block con imbalance, saca liquidez, tiene liquidez previa, el precio ya llegó, esto tiene que caer. Eso es evidente. ¿Qué sucede? Que si te das cuenta, la temporalidad de 3 horas, o sea, no es muy relevante porque prácticamente es lo mismo que H4. Ahora, si siempre cambiamos de temporalidades entre 4 horas, H4, H2, pues habrá momentos en donde el precio sí llegue a H3, pero la zona de H4 está un poquito más arriba, o la zona de H4 está un poquito más abajo, y por tú bajar de otra temporalidad ya no era la información correcta o el precio ya no te lo está validando correctamente, ¿no? Sino también podríamos irnos a H2 y ahí está el mismo imbalance, mira. ¿Te das cuenta? Ahora sí se ve muy bonito, se ve muy bien, lo puedes marcar, lo puedes considerar, de igual manera, pues tampoco hay que parametrizarnos, ¿no? Ya sabemos que también llega H4, así que es prácticamente lo mismo. En uno se ve más bonito, en el otro se ve solo la mecha, pero ambos son correctos. Lo que pasa es que muchos se confunden porque no el Firber Gap. Exactamente. Bueno, sí, también es verdad. Muchos se confunden por eso, pero a veces, en vez de buscar otras soluciones, lo que deben de hacer es dejar de confundirse con eso, acostumbrarse a que también hay mechas o también hay zonas que a veces el precio, miren, ¿cuál es toda la zona de H4? La zona de H4 no solo es esta mecha. Esto es lo más bonito, esto es lo más claro y este es un void, que sería como lo relevante a un void, pero en mechas. Un void, ¿ok? Pero la zona de H4, el decisional, es toda la vela del extremo y toda la vela del extremo es todo este velón tan grande. Ahora, se ve feo, Mauricio, a mí no me gusta, sí, se ve feo, está muy grande, muy enorme, pero ese es el correcto, es la zona de oferta. O sea, no tiene por qué verse bonito o no tiene por qué gustarte, simplemente es lo que es este y listo. Ahora, tenemos la mecha, que evidentemente es el void, que es lo más bonito, lo más correcto, es el extremo, está justo por encima del 50%, pues hay que marcar ese, ¿no? En este escenario en concreto. Siempre es bueno buscar las confirmaciones, dos temporalidades menores. En este caso, si es de 4 horas, es mejor bajar M15, correcto. Entonces, directamente vámonos a M15. Si eres nuevo en el canal y recién estás viendo estas clases, te recuerdo que tienes una playlist completamente gratuita, un curso básico, intermedio, avanzado, más los refuerzos. Son 4 playlists donde puedes aprender tranquilamente el paso a paso para que puedas tomar operaciones y le puedas dar entendimiento a la estructura por tu propia cuenta. Además, tienes también otra playlist de análisis desde cero donde practicamos esos conceptos para que también los veas.
No puedes ver solo los análisis si no has visto las clases, y si solo ves las clases, pues sí te recomiendo que veas también los análisis, ¿no?